Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos como cada sábado en el Rincón de la Fe, su programa favorito de los sábados. Y están con ustedes sus conductores. Un gusto saludarte de nueva cuenta, querida Ale. Su servidor Enrique Hernández, de nueva cuenta contigo. Así es, y Alejandra Delgadillo Morán, quienes pues vamos a estar hablando de temas un tanto religiosos, un tanto más mundanos, por así decirlo, porque pues son leyendas, tradiciones que tenemos pues no nada más en Puebla, ¿no?, sino también en el mundo, Quique. Así es, agradecemos a todas las personas que se pusieron en contacto con nosotros, sus comentarios, pues realmente nos gusta mucho la participación de la audiencia y por eso damos continuidad al tema de la semana pasada, que fueron las leyendas, mitos, realidades, leyendas de Puebla, de México, del mundo. Fue un tema que realmente gusta muchísimo, ¿no? Sí, que mucha gente nos dijo, ay, como que faltaron, ¿no? ¿Por qué no siguen hablando acerca de estas leyendas? Pero pues antes de iniciar ya en nuestra materia, pues vamos a comentarles que pues estamos muy contentos porque pues ya salió a la venta nuestro libro que se llama Sexo, Luego Existo. Este libro es un libro donde se habla acerca de temas de sexualidad de una manera pues educativa, de una forma pues bastante interesante, cómo puede hablarle a sus hijos acerca de lo que es el sexo, desde qué edad hablarles a ellos sobre esta materia, Quique. Otros temas de los que puedes encontrar en este libro de Sexo, Luego Existo, viene siendo la pareja actual, el erotismo sin tabúes, diversidad sexual y género, todo sobre el amor, problemas sexuales, qué hacer. Así es, y este libro pues ya se encuentra a la venta en Librerías León. Está ubicada Librerías León ahí en la Tesla 5 Sur, a la altura de la 3 Poniente, y también puede encontrarlo en las librerías Profética. La librería Profética está en la 3 Sur y esquina con 7 Poniente, así es que ahí en estas dos librerías ya puede encontrar nuestro libro de Sexo, Luego Existo, que pues fue escrito por el maestro Alfonso Aguirre Sandoval y también por nuestra directora Silvia de Julián Anguiano. No se lo pierdan y vamos precisamente a retomar el tema del día de hoy. Las leyendas mexicanas son mitos, son cosas que realmente, relatos que asombran a propios y extraños, y todo tiene un origen del cual se va pasando y transformando de generación en generación. Conocer las leyendas también nos refleja la identidad de la localidad, también de las personas, el folclore y los valores, y también incluso los miedos que llegan a tener las personas que habitan en determinados lugares. Por ejemplo, las personas que viven alrededor de un río o a las orillas tienen este temor de escuchar el llanto de la Llorona. La gente que vive en las rancherías o en lugares desolados por el Charro Negro. Y también hay otras leyendas románticas que han inspirado inclusive películas, leyendas que se han vuelto recorridos turísticos en diferentes partes del mundo. Aquí en Puebla tenemos varios. Ahorita me viene a la mente la leyenda del Callejón del Beso, que también ya es una leyenda, que es una historia de amor. Igual aquí en Chanenetla también tenemos varias leyendas. Ajá. Y también pues vamos a empezar con una, más que leyenda, es una historia popular, ¿no? Sobre todo pues hablar de del traje tradicional que utilizamos aquí en Puebla, la China Poblana. ¿Quién fue la China Poblana? ¿Por qué? Mucho pues se habla de ella como un mito, ¿no? También hay gente que llegó a decir que hasta era una santa. O sea, la verdad pues no lo sabemos, pero cuenta una leyenda que en la colonia pues aquí en la Nueva España, el marqués de Gálvez fue quien hizo traer desde Filipinas a una esclava a su servicio personal. El nombre de esta niña, por así decirlo, era Mirra, y ella era hija de un rey mongol. Pues esta personalidad pues había sido capturada
por pues algunas personas, por algunos piratas portugueses, esto en la India, y pues ella fue vendida como esclava y llevada a Cochín, esto en el sur de su país. Pudo escapar de sus raptores y se refugió en una misión jesuita, donde pues fue acogida y fue bautizada. A ella, en este bautismo, le pusieron el nombre de Catalina de San Juan. Desafortunadamente, con los años, Mirra tenía muy mala suerte, se volvió a encontrar a los mismos piratas que la capturaron en un principio, y pues nuevamente ellos la llevaron y la vendieron ya en Manila, Filipinas. La vendieron a un mercader que venía rumbo a la Nueva España. Ella fue pues llevada y desembarcada en el puerto de Acapulco. Este mercader encontró a otro mejor postor ahí en Acapulco, quien ofreció 10 veces el precio que él había pagado, porque esta persona era gente del virrey. Entonces esta niña fue traída a Puebla a Miguel de Sosa, quien pues la trajo a sus servicios. Miguel de Sosa era una persona que estaba casado con una mujer, pero desafortunadamente este matrimonio pues no tenía hijos. Entonces pues vieron a esta niña y la adoptaron como hija. A pesar de esto, pues ella nunca vivió de ser esclava, nunca vivió como esclava, siempre vivió como gente de la familia. Entonces por la vestimenta de esta niña le empezaron a decir que era la China, porque pues vestía con lentejuelas, colorido en sus faldas. Esta niña pues empezó a aprender a hablar el español, porque pues ahora sí ella no hablaba el español, y además pues le gustaba la cocina y le gustaba también confeccionar sus vestidos. Como lo decíamos, ella vestía pues al origen de su tierra natal, y pues a este traje se le conoce como el traje de la China poblana. La China obviamente por el colorido, y poblana porque esta chica pues estaba viviendo aquí en Puebla. Años más tarde Miguel Sosa murió, y pues obviamente en su testamento pues dejó en libertad a Catalina. No la heredó de todas sus propiedades, porque obviamente pues no era su hija, pero esta Mirra o Catalina fue acogida por el clérigo Pedro Sosa. Se dice que poco después comenzó a tener visiones de la Virgen y el Niño Jesús. Dicen que jugaba en un escondite con el Niño Jesús y podía ver a los ángeles. Por esto es que se habla tanto de que Catalina de San Juan pues era santa, ¿no? La gente pues empezó a respetarla y hasta cierto punto pues venerarla. Mucha gente la veía como profetisa, incluyendo al obispo y a los sacristanes de la capilla de la Compañía de Jesús, la iglesia que está exactamente frente al Carolino, que de hecho se llama el Templo del Espíritu Santo, pero todo el mundo lo conocemos como la Compañía porque es sede de los jesuitas, ¿no? Los jesuitas que llegaron aquí a Puebla. Esta mujer falleció el 5 de enero de 1688 a los 82 años. Todo el mundo a ella le decía la China poblana. Se cuenta que en su velorio pues hubo mucha gente, y pues sus restos aún están pues siendo venerados, y si ustedes van allá a la Compañía de Jesús, en la sacristía de la Compañía de Jesús, ahí está una inscripción, una placa donde dice que pues ahí yacen los restos de Catalina de San Juan. No, obviamente no dice la China poblana, pero pues tiene su nombre cristiano. Así es que pues muchas mujeres y mucha gente acude ahí, porque de hecho les digo, hay quien piensa que esta personalidad era una santa. De hecho, yo creo que esa similitud viene porque tiene los mismos colores de la Virgen de Guadalupe. Viste de color
con los colores básicamente de la bandera nacional, el verde, el blanco y el rojo, y también son como que personas, bueno, Catalina creo que vivió por los años igual de 1821, ¿no? No, antes, 1500, por los 1500. Uh-huh. Entonces, 1500, pues falleció en 1688, o sea, debe haber sido finales de 1500, principios de 1600. Pues sí. Y entonces, su vestimenta ha sido como un símbolo para las poblanas. Para los poblanos, mucha gente pues habla sobre esto. Y también tenemos otra leyenda, ¿no? Cerca de aquí de Xanenetla, la leyenda de la Fuente de los Muñecos. Esta leyenda se cuenta que en el barrio Texonaca, muy cerca de esta zona, pues había una familia, ¿no? Era el encargado de la hacienda de el entonces gobernador de Puebla, Maximino Ávila Camacho, precisamente hermano del ese entonces presidente Manuel Ávila Camacho. Recordemos que Manuel Ávila Camacho pues era poblano de la zona de Teciutlán, también pues Maximino. Se cuenta que Maximino Ávila Camacho era una persona pues hasta cierto punto malvada, ¿no? Se desconoce. Dicen que pues este cuidador pues era casado y tenía 2 hijos. Estos 2 niños dicen que era una niña y un niño, que eran muy traviesos, ¿no? Y que les encantaba andar jugueteando y recorriendo las calles, los jardines. Un día salieron los niños a la calle, a la escuela, ¿no? Como era ya costumbre, ¿no? Pero ese día desafortunadamente cuentan que estuvo lloviendo mucho, ¿no? A cántaros, como se acostumbra en la ciudad de Puebla, ¿no? Uh-huh. Que llueve bastante. Entonces estos 2 pequeños salieron, uno de ellos llevaba los libros y el otro llevaba una sombrilla en la mano obviamente para cubrirse de la lluvia. Entonces se fueron, pero llegó la hora de la salida de la escuela. Y estos 2 chiquitos no regresaron. Dicen que tenían entre 8 y 10 años los pequeños, ¿no? Y salieron a las calles, pero ya no regresaron a su casa. Entonces la gente de la hacienda, pues recordemos que en esa época, pues había haciendas y pues la verdad no era como ahora, ¿no? Las calles trazadas sí, con gente, no, sino eran pues muchos lotes baldíos. Entonces la gente los empezó a buscar, siempre buscaron a estos niños, pero desafortunadamente no aparecieron. O sea, y se cuenta que podría haber sido la lluvia, han de haber caído algún río y obviamente pues la corriente los arrastró. Entonces pues al escuchar en ese entonces gobernador que pues a esta familia le había ocurrido esta desgracia, él pues dijo: vamos a hacer una fuente en memoria de estos 2 niños, y esa fuente la colocó pues precisamente ahí en la zona de Xonaca. Esta fuente pues está, si lo vemos así, son 2 niños. Ahora de repente les pintan el vestido, la vestimenta de colores diferentes, ¿no? La niña está de vestido y el niño pues está de overol, porque en esa época se acostumbraba que a los niños los vistieran con overoles. Me habían contado de que eran 2 hermanos, ajá, de 6 y 7 años aproximadamente, que habían salido de su casa y fueron a la escuela, pero que ya no regresaron. Uh-huh. Y se cree que cayeron en algún pozo pozo de la finca precisamente, y que los fueron a buscar, los padres muy afligidos, los vecinos se sumaron a la búsqueda, peinaron toda la zona y no los encontraron. Sí. Y justamente la fuente es como un homenaje que dio Ávila Camacho a la familia en recuerdo a los niños, y de ahí empieza como que la leyenda, donde empieza la gente a decir que los muñecos en las noches se mueven, ¿no? Se escuchan las risas. Uh-huh. Dentro del pozo donde está la fuente se escuchan las risas de los niños, y que yo escuchaba que al día siguiente los zapatos de la estatua, ajá, aparecen mojados cuando, ajá, no había llovido. Aparecen mojados o aparecen con lodo.
O con lodo, ¿no? Es lo que ahora sí cuenta la gente. Como les comentamos, esto pues son cuestiones que la gente pues está inclusive hay unos que han dicho que han visto 2 niños caminar así por las calles de esa zona, pero que los han visto vestidos como con ropa de esa época, ¿no? Sí, porque bueno, los vestidos a lo mejor eran pues diferentes a los actuales, ¿no? Porque a lo mejor llevaban más encajes, y pues el overol tal vez no era tan diferente al que ahora pues conocemos, ¿no? Sino el overol era pues azul, a lo mejor no era mezclilla porque pues no sabemos si se conocía en esa época la mezclilla, pero pues los niños se dice que escuchan risas, que se oye que juegan, sobre todo en la época de lluvias, que se oyen en los charcos cómo andan, ahora sí, pasitos de niños. Es una leyenda que tal vez la gente pues continúa contando, ¿no? Y otra historia moderna, inclusive vamos a hacer una combinación, la leyenda historia del chupacabras. Ajá, mucha gente dice que sí, que hay gente que los vio, que encontraron los cuerpos de este animal y ese tipo de historias fantásticas que mucha gente cree que todo fue un invento. Esto sucedió en los años 90 y bueno, a mediados de la década de los 90 un grupo de campesinos entró en pánico y de esto también llegó inclusive a las ciudades porque en las noches encontraban que su ganado estaba pues ya muerto o tenía rasgos de un ataque, no por un animal que les succionaba la sangre. Generalmente fue la sangre de las cabras, por eso de ahí el nombre del chupacabras. Y pues ya toda la gente empezó a tener miedo, los medios de comunicación dieron mucha cobertura y pues no hubo ningún hallazgos ahora sí como que certero de la existencia de este animal. Nunca encontraron a un animal así. Además contaban, ¿no? Que parecía, unos decían que parecía lobo, o le daban características diferentes, ¿no? Vampiros, al animal, que era un coyote, o inclusive que era casi un nahual, ¿no? Sí, era un hombre que a lo mejor este hombre se convertía en animal, ¿no? Tal vez la gente se imagina todo este tipo de cosas, ¿no? Como decimos, no lo sabemos y pues desafortunadamente no lo conocemos. Y hablando de esto de el nahual, fíjate que yo me encontré una leyenda donde se habla del nahual de Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo, mucha gente conoce, en lo personal yo lo conozco. Vargas? No. Es Romero Vargas, ¿no? Es Romero Vargas. Yo a la colonia Romero Vargas la conozco como Pueblo Nuevo. Está a a un lado de las orillas del río Atoyac. Entonces por eso se habla de eso. Se cuenta que pues hace más o menos un siglo, las mujeres solían pues salir a preparar la masa para las tortillas y pues hacer su molienda de maíz con los metates. Pues obviamente este tipo de prácticas pues ya pasaron de moda, pero dicen que en una de tantas noches un grupo de mujeres se organizó. Ellas pues prepararon más o menos a la 1 de la mañana sus cubetas y sus botes de nixtamal y se encaminaron hacia una fábrica o un molino que le denominaban La Economía, que está cerca del Boulevard Esteban de Antuñano, ahí más o menos a la altura hay unos semáforos y hay una gasolinera. Ahora es un fraccionamiento actualmente, pero ahí había una fábrica, está frente hay un restaurante, el Abasto, frente al Abasto. De hecho, en donde está el Abasto había ahí un tipo supermercado, tipo tienda de raya, que era precisamente para los trabajadores de la fábrica esa, de La Economía. Entonces, se encontraba cerca de esta junta auxiliar, no está muy lejos, ¿no?
Y pues la gente iba y caminaba sobre las milpas, pues obviamente, imagínate el recorrido que hacían, y se cuenta que vieron un extraño animal que no las dejaba pasar. Ellas intentaron, pues iban en un burro, intentaron regresar con el burro y el burro pues no les hacía caso. Entonces, muertas de miedo, optaron por empezar a rezar y consiguieron que al cabo de un rato el animal que se les apareció desapareciera. El hecho se repitió pues cada mes, sobre todo en las noches de luna llena, cuando las molenderas pues tenían que cubrir este sendero. Entonces cuentan que este pequeño animal de repente lo veían y les inspiraba ternura antes de molestarlas. Después pues empezaron a sentir cada vez menos temor por verlo tan seguido. Las mujeres platican y pues acordaron que iban a ver y acercarse más al animal. Pues la siguiente luna llena volvieron a encontrar al pollino, un burrito, y por sorpresa pues se lanzaron sobre él, lo montaron, algunas de ellas le jalaron la cola. El burro se transformó en un ser humano, lo que las mujeres le dieron una tremenda tunda por todo lo que les había hecho. Entonces, pues dicen que esta persona era originaria de Puebla y que pues era un nahual y que gustaba asustar a todas las mujeres, sobre todo en esta zona de las milpas. ¿Leyenda? ¿No leyenda? ¿Existió? ¿No existió? Hay infinidad, ¿no? Básicamente sí. En el campo se encuentran muchísimas historias de los nahuales, los ruidos, las brujas. Sí. Y también los espíritus, ¿no? Dado que en esa época o en esa zona se acostumbraba a enterrar a la gente, ¿no? Sí. Algún asesinato o el hacendado que siempre terminaba como que maltrataba a sus trabajadores, y algunos siempre se ponía rebelde y mataba al hacendado, ¿no? Y todos eran ahí enterrados y pues no son almas en pena. Igual. Pero bueno, ¿tú sabías que la flor de cempasúchil, esta flor colorida y hermosa que todos ponemos justamente en las ofrendas de noviembre, tiene también una leyenda? No. Pues así es, les vamos a contar exactamente la leyenda, la historia de la flor de cempasúchil, pero esto será al regresar de nuestro primer corte comercial. Estaremos regresando con la historia de Xóchitl y Huitzilin, quienes son dos jóvenes aztecas enamorados que dieron pie a esta hermosa leyenda de la flor de cempasúchil. Así que no se pierdan esta leyenda y regresamos. Regresamos a su programa El Rincón de la Fe, y pues vamos a continuar con nuestras leyendas. Nos quedamos pues atrapados con una leyenda, Quique, que nos... Sí, la leyenda del cempasúchil. Se les voy a contar brevemente, bueno, un resumen abstracto que encontré justamente empezando la historia de Xóchitl y Huitzilin.
Son dos jóvenes aztecas enamorados. Comenzó desde su infancia, cuando ambos solían escalar los cerros y ofrecer flores a Tonatiuh, el dios del sol. Al llegar a una edad, Huitzilin debió cumplir sus deberes de guerrero y abandonar su pueblo para poder combatir. Desgraciadamente, el joven murió en batalla, y al enterarse de esto, Xochitl subió a una montaña y rogó a Tonatiuh que les permitiera estar juntos. Entonces, el dios del sol lanzó un rayo sobre ella, convirtiéndola en una hermosa flor color naranja brillante, llamada Cempasúchil. Qué bonito, qué bonito. Las historias de amor, ¿no? Es muy similar a la historia de los volcanes, justamente el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, que es básicamente la misma relatoria en la cual el guerrero se va a su combate, regresa, pero aquí es al revés, él regresa y su amada tiene la noticia de que ha fallecido. Lo que pasa es que otro de los guerreros estaba enamorado de ella, ¿no? Y aquí pues él hace correr el rumor de que Popocatépetl pues ya había fallecido, ¿no? Y entonces ella, al enterarse, pues estaba tan enamorada que de amor murió. Y es también parecida a la de Romeo y Julieta, ¿no? Él regresa y cuando la ve, pues obviamente muerta, la toma en sus brazos, la lleva a de hecho, aquí encontré que durante la ausencia de Popocatépetl, el guerrero, un hombre celoso anunció falsamente a la dama Iztaccíhuatl, quien era una bella y la hija de un gran cacique, que su amado había fallecido. Tras unos días, Iztaccíhuatl murió de tristeza, como bien dice Sales, murió de amor, ¿no? Cuando el guerrero volvió victorioso, fue recibido con la trágica noticia de que su amada había muerto. Y la llevó, y pues se dice que obviamente el frío, los años, pues los cubrieron, ¿no? Y actualmente nos están cuidando, ¿no? Mucho también se habla de que el Iztaccíhuatl es la mujer dormida, ¿no? La mujer muerta. Sí, entonces para honrar su memoria, Popocatépetl unió 10 cerros y acostó a su amada en la cima, y él llevaría consigo una antorcha y la resguardaría eternamente. De esta manera permanecerían juntos para siempre. Y así estuvieron. Bueno, pues yo tengo otra leyenda. Ustedes saben que existe un diablito en la iglesia de San Miguelito en Cholula. ¿O habías escuchado? Pues fíjate que cuenta la tradición. Había escuchado las leyendas de iglesias que son protectoras o guardan el diablito, el diablo. Pues esta es una de esas. Sí, ¿no? Es una de esas. Cuenta que la iglesia de San Miguelito, que está ubicada en Cholula, se encuentra un personaje muy singular que pues obviamente da rienda suelta a sus malévolos juegos y que provoca daños, pues a veces muy pequeños, a veces malvados accidentes. La tradición popular dice que si vas a visitarlo, antes debes de hacer una procesión para pues ser custodiada por San Miguel Arcángel, que obviamente es patrono de esta parroquia. Debes rezarle con mucha fe. Dice que este personaje se encuentra en la entrada y debes encender una veladora desde la entrada para que el diablito no se escape y haga sus travesuras. El templo del que estamos hablando se encuentra ubicado en el centro de San Pedro Cholula. Está en la 4 Norte número 4 y es considerada como la primera capilla pues de este municipio. Su arquitectura es novohispana, de ladrillo, y pues está a la orilla de la carretera de la Lomita, de una lomita. Se cuenta también que en esta lomita, estuvieron nada más y nada menos que María Félix y Pedro Armendáriz. Ahí pues les tomaron una foto precisamente para la película de Enamorada, donde ellos eran los protagonistas. Esta escena pues obviamente sale en la película, y esta capilla está cerca de la denominada Cueva del Diablo, que es una intersección de la antigua carretera federal a Cholula con la actual pues recta Cholula o Boulevard Forjadores. Justo ahí ya la carretera federal se convierte en carretera